el acta de la sesión número 109 queda reglamentariamente aprobada y el acta de la sesión 110 se pone a disposición de los miembros de la comisión. La señora secretaria dará lectura de la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual da inicio a la tramitación del proyecto de ley que modifica la ley 20.241, que establece un incentivo tributario a la inversión en investigación y desarrollo. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, ante el cual se presenta la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho del proyecto de ley sobre protección de los neuroderechos y la integridad mental y el desarrollo de la investigación y las neurotecnologías. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto de ley que modifica la ley 20.241, que establece un incentivo tributario a la inversión en investigación y desarrollo. Oficio ordinario del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, mediante el cual, conforme a lo estipulado en la glosa 05 de la ley 21.289, presupuesto del sector público para el año 2021, remite la información correspondiente a todos los planes, políticas y acciones destinados a fortalecer la ciberseguridad del segundo semestre del año 2021 en las siguientes instituciones: Servicio de Registro Civil e Identificación, Servicio Médico Legal, Gendarmería de Chile, Servicio Nacional de Menores y Defensoría Penal Pública. Ordinario 914 de la Ministra de Transporte y Telecomunicaciones, mediante el cual da respuesta a 229 de esta comisión, por el cual se consultó acerca si el Ministerio cuenta con informes sobre la utilización de tecnología 5G en las proximidades de aeropuertos y la influencia que puede generar esta tecnología en los instrumentos de altímetros, y remitirlos a la comisión en caso de que se encuentren disponibles. Oficio 63 del Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, mediante el cual da respuesta a oficio 231 de esta comisión, por el que se le consultó si cuenta con antecedentes o información respecto de enfermedades como la atrofia multisistémica, que actualmente se encuentra en investigación desde la ciencia en distintas partes del mundo con el objeto de determinar su origen. Ordinario 28 de la Subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, mediante el cual, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Público año 2021, remite información con corte al 31 de diciembre respecto de glosa 03, partida 30, avances de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, glosa 04, partida 30, planes, políticas y acciones destinados a fortalecer la ciberseguridad, y glosa 07, programa 02, Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología, ejecución de los recursos de asignación complementaria y adquisición de activos financieros. Oficio 27 del Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, mediante el cual, de acuerdo con lo establecido en la Ley 21.289, remite información respecto de la glosa 05, planes, políticas y acciones destinadas a fortalecer la ciberseguridad. Correo electrónico del director legal de Microsoft Chile, señor Alex Pesó, que se refiere a la aprobación del proyecto de ley Boletín 12.192 sobre delitos informáticos, cuyo texto acaba de finalizar su discusión en comisión mixta. Señala que es un proyecto que ven con mucha preocupación desde la industria TIC, y lo mismo ocurre con varias organizaciones de la sociedad civil, que ven cómo esta normativa puede afectar gravemente las garantías constitucionales relativas a la protección de datos personales. Fundamenta dichas preocupaciones y queda disponible para realizar una presentación ante esta comisión si se estimare pertinente. Correo electrónico del director de la ONG Innovarte, señor Luis Villarroel, que señala que en representación de la sociedad civil solicita audiencia con esta comisión para abordar la iniciativa de acceso mancomunado a tecnologías contra el COVID-19, mecanismo dirigido por la Organización Mundial de la Salud con el fin de propiciar el acceso equitativo al conocimiento, el desarrollo y a la producción de nuevos tratamientos, productos farmacéuticos, dispositivos médicos, medios de diagnóstico, vacunas y otras tecnologías para hacer frente al COVID-19. Adjunta cartas explicativas sobre el tema y agrega que el apoyo del Poder Legislativo a esta iniciativa es fundamental para disminuir el acceso desigual a vacunas y otros medicamentos, tratamientos contra el COVID-19 en América Latina. Es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, Soledad. Esta sesión ordinaria está citada con el objeto de discutir y votar en particular el proyecto originado en moción sobre protección de los neuroderechos y la integridad mental y el desarrollo de la investigación y las neurotecnologías, boletín número 13328-19, en segundo trámite constitucional con urgencia calificada de inmediato. Había una persona invitada, pero no... Está.
está ahí. No, Michelle. Sí, aquí estoy. 2 segundos para poner mi cámara. Gra- Mm, Gracias, Michelle, por conectarse desde tierras lejanas. Portugal, sí. Bueno, nosotros estamos en un continente en paz, usted está en un continente en guerra, así que... pero está en un país maravilloso. Así que disfrútelo. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar le vamos a dar la palabra a Michelle, que nos ha acompañado permanentemente, que creo que tiene algunas opiniones que entregar sobre este proyecto. Por favor, Michelle. Ya. Bueno, por su intermedio, agradecer a la comisión por esta invitación. Bueno, me disculpo desde ya por no haber preparado una presentación, pero justo me encuentro en un viaje de emergencia por el fallecimiento de una tía, pero bueno, así que expondré sin el acompañamiento de una presentación, pero de todas formas les pediré que vayamos mirando juntos el articulado y eso facilitará la revisión del proyecto. Bueno, también señalar que soy analista de políticas públicas de la Organización No Gubernamental Derechos Digitales, una organización que lleva más de 15 años trabajando por la defensa de los derechos humanos en el entorno digital y también en relación al uso de tecnología. Señalo esto por si hubiera la tentación de poner en duda nuestras intenciones o interés en este proyecto, porque ya en alguna oportunidad se habló de lobistas disfrazados de activistas, entonces ese no es el caso al menos de derechos digitales, pues ya llevamos 15 años en esto y contamos con una reputación reconocida a nivel mundial o al menos latinoamericano. En términos generales, el resumen en general de nuestra opinión, vemos varios problemas de técnica legislativa y relacionados con el articulado, que va a ser lo que les voy a pedir que revisemos juntos, pero también, bueno, y lo que podría, finalmente cuando hay problemas con el articulado, esto puede dar lugar a efectos contrarios o opuestos a los deseados, ¿no? Los tan temidos efectos secundarios. Y eso nos lleva a preguntarnos si realmente se trata de algo que debe ser discutido con carácter de urgente, en una discusión inmediata, o si merece más bien quitarle la urgencia y darle la discusión necesaria. 2 segundos, voy a cerrar acá una pantalla que me están entrando mensajes que me desconcentran. Y ahora sí. Bueno, entonces, preguntarnos sobre cuál es la urgencia o si mejor vale la pena darle una discusión más amplia a este tema y que también nos lleva a preguntarnos por la verdadera necesidad de legislar, en el fondo cuál es la ratio legis detrás de esto. Y entonces, revisar un poco la historia, este proyecto de ley responde a los avances de las neurotecnologías, está basado en un artículo de Nature del 2017, que es un artículo breve, pero el mismo artículo, escrito en 2017, reconoce que en realidad esto es más bien especulativo. En el fondo, los miedos que se presentan en el artículo, que en el fondo donde se origina todo esto, ya reconocía que estamos frente a cosas o problemas especulativos, que incluso hay distintos profesionales que han señalado que no ven que estos problemas estén cerca en 10 años por lo menos. A título personal, hace un tiempo estuve en el King's College of London, donde tienen también un proyecto que se llama Brain Project, y donde estudiaban el cerebro humano, y ni siquiera lograban definir qué es un cerebro humano. Como, ¿qué es exactamente un cerebro humano? El cerebro humano de una persona en Inglaterra es igual al de una persona, o sea, ni siquiera esa pregunta la tenían resuelta. Entonces, la urgencia, como de que fuera algo que hoy día nos va a afectar, no es tal. Y también, y eso nos genera un segundo problema, bueno, el tema de la inflación
por una parte, la inflación normativa, en el fondo crear normas que no son estrictamente necesarias, lo que ya en sus años Montesquieu lo dijo en una frase, que las leyes innecesarias quitan fuerza a las leyes necesarias, y por otra parte también las personas que finalmente son las reguladas por estas normas, si es que no lo reconocen como una necesidad de ellos, como algo que ellos estén pidiendo que se regule, también hace muy difícil su aplicación o en el fondo la comprensión como ciudadanos que tenemos de una determinada norma que nos está regulando, así que no lo vemos como algo realmente necesario. Eso como contexto. Ahora, me gustaría que revisáramos el articulado. Entonces, si tienen ahí en sus manos el proyecto de ley, yo al menos voy a empezar a revisarlos por artículo, ¿ya? En el artículo primero, donde dice la presente ley tiene como... no, disculpen. Entonces, si bien desde derechos digitales creemos que no es necesario estar regulando sobre este tema, para el caso que en el fondo se quiera seguir regulando sobre esta materia, es importante que tengamos un proyecto de ley que no genere más riesgos de los que pretende prevenir. Dicho lo anterior, entonces ahora nuestros comentarios sobre el articulado, en qué creemos que podría ser riesgoso. En el artículo primero, que hable de sus aplicaciones clínicas, creemos que es problemático porque dice, la presente ley tiene como finalidad proteger la vida y la integridad física y psíquica de las personas en el desarrollo de las neurociencias, las neurotecnologías y sus aplicaciones clínicas, como que fuera solamente, que cuestión que la interpretación, he escuchado distintas interpretaciones, hay aquellos que dicen que en el fondo sería más amplio que las aplicaciones clínicas, y hay también quienes piensan que lo reduciría solamente al desarrollo de las neurociencias y las neurotecnologías en el contexto de sus aplicaciones clínicas. Entonces, creemos que si la finalidad es proteger la vida y la integridad física y psíquica de las personas, debiese ser en términos amplios con el desarrollo de las neurotecnologías y las neurociencias, y no eliminar la palabra aplicaciones clínicas. Luego, el artículo segundo, donde señala que la libertad para llevar a cabo procedimientos propios de la neurociencia y para usar las tecnologías tendrá, como siempre, como límite los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Si bien esto mismo también está en la ley 20.120, es redundante. Si bien podría ser también una crítica que le hiciéramos a la ley 20.120 del año 2006, así que 15 años después hay que reflexionar. Y nos parece redundante porque en realidad cualquier procedimiento o acto, o incluso acto legislativo, lo que sea, tiene ese límite, ¿no? Como nuestra propia Constitución señala que el límite incluso de las leyes es en el fondo la dignidad humana y los derechos esenciales. Entonces, como no... Luego, cuando señala que el Estado velará por el desarrollo de la neurociencia y las neurotecnologías para propender el bienestar de la persona humana y asimismo el acceso sin discriminaciones arbitrarias a sus avances, uno se pregunta ¿a qué se refiere con discriminaciones arbitrarias o por qué arbitrarias? Y no solamente discriminaciones, hay discriminaciones en el avance de las neurotecnologías que sí podrían estar justificadas. También cuando define neurotecnología en dispositivos e instrumentos, y acá es curioso, porque solamente lo traduce a conjunto de dispositivos e instrumentos, no así a técnicas, por ejemplo, o métodos, como que fuera solamente en el nivel del punto del objeto, y esto llama la atención por dos cosas. Uno, porque no se condice ni con la definición de una de las definiciones de la definición de la propia moción, ¿no? que definía neurotecnología, utilizaba la definición del señor Müller, que decía conjunto de métodos e instrumentos, y tampoco se condice con la definición de la OCDE, que habla de dispositivos y procedimientos, y tampoco con las finalidades que estaban en la moción, que no solamente hablaba sobre los riesgos que presentan las neurotecnologías, sino que también una de las preocupaciones era la desigualdad que se podía generar en el uso de estas neurotecnologías. Y ahí uno se pregunta, bueno, si estamos preocupados de la desigualdad que se puede generar por neurotecnologías,
podríamos estar, en lugar de regular un problema que viene en 10 años más, regular desigualdades que ya tenemos hoy día. Que, por ejemplo, si yo puedo acceder a medicamentos para la concentración, ¿no estoy acaso teniendo una ventaja que incrementa la desigualdad con otras personas que por tener menos recursos no pueden hacerse de la medicación que necesitan para efectos de concentrarse, o por ejemplo para efectos de superar una depresión, que también obviamente puede hacer que sea una persona funcione, que no funcione tan bien, ¿no? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué no estamos regulando eso en lugar de esto otro? Pero finalmente eso fue eliminado del proyecto de ley y lo tradujo más como al punto de vista como más práctico, como del objeto. Y luego, con el tema de los objetos, uno se empieza a preguntar, bueno, si esto va a estar regulado por el ISP y la definición de neurotecnologías es tan amplia, es cualquier dispositivo, incluso un dispositivo, por ejemplo, de deportes, y eso lo que podría terminar provocando es que fueran tantos los dispositivos que tuviera que ver el Instituto de Salud Pública, que finalmente el análisis que se haga de los mismos no pueda ser, o sea humanamente imposible hacerlo de una manera detallada por un exceso, ¿no?, de dispositivos que tienen que ser revisados por el ISP, que eso genera otro problema, y que en el fondo pasen, perdonando la expresión coloquial, pero pasen colados ciertos dispositivos que sí presentan un verdadero riesgo, a otros que no. Y en el artículo 4, cuando habla de las personas son libres de utilizar cualquier tipo de neurotecnología permitida, no obstante, para intervenir a otros a través de ellas, se deberá contar con su consentimiento. Entonces, por una parte está utilizar la neurotecnología permitida, y por otra parte es intervenir. Entonces, como que fueran, como que si yo cuento con el consentimiento de una persona, entonces la puedo intervenir. Eso es curioso, pero claro, también uno dice, bueno, por ejemplo, el ejemplo que han dado tantas veces en la comisión es por ejemplo, una operación cerebral que, claro, necesita el consentimiento, pero también necesita de otros motivos médicos o autorizados. Pero también nos podría abrir, en el fondo, a un mundo de posibilidades donde la intervención mediante el consentimiento pueda ser justificada. Y acá llama la atención, uno, que no se haya tomado en cuenta la experiencia que ya tenemos con nuestra ley de protección de datos personales, no solamente en Chile, sino que incluso en Europa, que tiene una normativa muy estricta, se han dado cuenta de que el consentimiento en realidad es una pésima base de legitimidad, porque por lo general las personas no leen los riesgos a los que están sujetos, o muchas veces terminan aceptando por una especie como de coacción, ¿no? Entonces, pensemos, y acá nuevamente, ¿quiénes podrían ser los más perjudicados? Bueno, por ejemplo, personas que tengan necesidades económicas y que estén dispuestos a someterse a intervenciones a cambio de prestaciones monetarias o con la finalidad de obtener otros beneficios. Entonces, ahí, por ejemplo, creo que es muy necesario, si vamos a dejar esta base de legitimidad del consentimiento, también incorporar no solamente que sea libre, previo e informado, pero además que no pueda ser, en el fondo, ¿cómo se llama esto? Que no pueda ser condicionada una prestación médica, por ejemplo, a la autorización de ciertas intervenciones. Hay que ver bien la forma de hacerlo, por eso hablo de que creo que es problemático darle una discusión inmediata a un tema que es tan complicado. Creo que ya llevo mucho tiempo hablando. ¿Cuánto tiempo llevo hablando? Para ya ir cerrando. Disculpa, ¿no? Bueno, entonces, bueno, también cuando habla... sin perjuicio de lo expuesto en el artículo precedente, los formularios a través de los cuales se solicita el consentimiento contendrá la información de acuerdo a la evidencia. Yo creo que la evidencia también, ¿qué vamos a determinar que es evidencia? Y acá yo creo que hay un ejemplo que es medio como... ¿Sí? Perdón, Michelle, si puede hacer un esfuerzo y... Sí, de todas maneras. Acá quiero dar, voy a terminar con... Unos 10 minutos más. No, perfecto, sí, de hecho pensaba acelerar a 2 minutos, pero voy a hacerlo, a dejar las ideas fuertes. Quiero darte
tres ejemplos de distintas cuestiones que han pasado en el mundo y que nos muestran que en el fondo no son riesgos hipotéticos. Cuando hablamos de evidencia, ¿a qué nos referimos exactamente con evidencia? Y hay una historia que es como tan trágica como interesante, sobre un científico que dijo que era la primera persona, hace no muchos años, de hecho creo que menos de 10 años, que dijo que era la primera persona que podía operar tráqueas, hacer un trasplante de tráquea, algo que ha sido siempre imposible. Y se presentaron varios papers con evidencia científica, suscritos por más de 20 médicos, y luego, años después, se descubrió que en realidad estas personas que habían sobrevivido al trasplante de tráquea habían sobrevivido solamente unos días y después no hubo paciente que no muriera, murieron todos. Pero durante un tiempo teníamos papers científicos que decían que en el fondo que esta era una técnica médica exitosa, e incluso cuando se supo la verdad, la universidad que auspiciaba a este conocido doctor y que se había hecho tan famoso por lograr una operación que no había sido posible antes, hizo que fuera bastante difícil revelar porque tenían muchos presupuestos asociados en el fondo a estas investigaciones. Entonces también hay un desincentivo. Entonces, el tema de la evidencia, bueno, ¿cuándo va a ser, consideramos evidencia? Son cosas que también hay que regular. Y acá ya sí lo que nos preocupa es que ese artículo 6, la instalación de neurotecnología así como funcionamiento en las personas deberá ser esencialmente reversible, sin perjuicio de los efectos que aquello pudiera tener en cada caso particular, lo que siempre deberá ser oportunamente informado, salvo aquellas tecnologías que tengan un uso terapéutico. Acá otro ejemplo de la vida real. Hasta hace no mucho estaban autorizadas, en el diccionario de medicina, en el manual de medicina, está reconocida como una enfermedad la homosexualidad. Y habían terapias de reconversión. Hoy día en muchos países están prohibidas las terapias de reconversión, hay países donde todavía son legales, creo que en Chile todavía es legal. Entonces me dice, ¿qué es un fin terapéutico? Exactamente. ¿Podemos obligar a alguien a someterse a un uso terapéutico? También, y volviendo atrás para dar el tercer ejemplo que quería dar, con el tema del consentimiento, que también dice, bueno, para intervenir a otros a través de ellas se deberá contar con el consentimiento de la persona libre informada o con el que deba suplir su voluntad. ¿Qué pasa con los menores de edad? Y acá quiero dar el ejemplo del pequeño Albert. El ejemplo del pequeño Albert fue hace los años 70, si no me equivoco, cuando recién empezaban a descubrir la teoría conductual, que en el fondo cuando uno le da a un animal tareas repetitivas, finalmente termina aprendiendo, y que uno puede determinar la conducta de las personas, de los animales, pero hubo un psicólogo que quiso probar esta teoría en humanos y los padres de pequeño Albert, que tenía algo así como 2 años, consintieron para probar esta técnica. Entonces, básicamente lo que hacían era cuando le mostraban algo blanco y esponjoso, le hacían un ruido muy fuerte. Pequeño Albert finalmente terminó con pánico a conejos, ovillos de lana blancos y a un montón de otras cuestiones, y luego nunca se supo realmente qué pasó con pequeño Albert. Los padres quedaron tan consternados por los efectos que tuvo en este menor de edad, que finalmente no quisieron continuar con el proceso que venía con la promesa de que así como se podía condicionar para tener ciertos miedos, también se podía quitar, pero nunca lo supimos porque los padres no querían que su hijo fuera más objeto de estos experimentos, y además tampoco se sabe de qué exactamente murió, pero porque al parecer tuvo unos efectos terribles sobre este menor de edad. Entonces, son cuestiones que podrían llegar a pasar cuando tenemos estas frases del consentimiento, de quien puede consentir por otras personas. Y también, bueno, cuando habla del tema de que se extraen de manera no autorizada, claro, no solamente hablar de que los usos de las tecnologías con fines discriminatorios son problemáticos o sin consentimiento, también creo que el concepto de desleal es muy importante. Este concepto está en la ley en GDPR, no viene en nuestro proyecto de ley de protección de datos personales, y sin embargo es un concepto central, porque yo puedo pedir un consentimiento informado, yo como empresa o responsable del tratamiento de datos, puedo decir que cuento con el consentimiento del titular y por lo tanto
estoy haciendo un tratamiento lícito, porque tengo una base de licitud. Luego puedo decir que cumplo con el deber de que el tratamiento sea informado, porque le informé mediante una política de privacidad, en el caso de tratamiento de datos personales. Pero si yo le entrego una término y condiciones, una política de privacidad de 500 páginas, que yo sé que no lo van a leer, ese tratamiento es muy lícito, muy informado, pero es desleal. Entonces, en Europa se habla del consentimiento del principio de licitud, información y lealtad, y en el proyecto de ley chileno se elimina lealtad. Entonces creo que es muy importante el concepto de que los usos no pueden ser desleales, porque da una amplitud lo suficientemente amplia, perdón, o sea, un margen de acción lo suficientemente amplio para que eso sea determinado por jueces en caso de algún conflicto. Y creo que eso es... bueno, y cuando habla de propaganda legítima o afectar, de tecnologías que pudieran afectar a otras personas, eso también es súper discutido, porque uno podría decir, bueno, la televisión, por ejemplo, en los niños, afecta su conducta, la publicidad, que es algo que venimos discutiendo no hace un año, 2 años, sino hace muchos años. Entonces, ¿qué es exactamente, volviendo al ejemplo pequeño Albert, como conducir ¿dónde está el límite entre lo que va a ser legítimo y lo que no? Porque si no, básicamente podríamos censurar todo. Con la televisión pasó su minuto, ¿no? Que había gente que se oponía a las televisiones y que fueran ilegales porque podían modificar lo que las personas hicieran. Y nada, terminar diciendo que toda remisión a la ley de protección de datos personales, aunque se hable de datos personales sensibles, aunque estemos hablando de datos personales o sea, claro, sensibles, que son los que gozan de un mayor nivel de protección, eso no es suficiente, al menos no bajo nuestra ley actual, y prueba de ello es el caso de Mallplaza, un caso reciente, donde a las personas a cambio de la posibilidad de llegar a ganar un premio, se les pedía hacer tratamiento de sus datos biométricos, de sus compras y de un montón de otros datos, y las personas aceptaban. Entonces, y eso totalmente lícito, pero desleal, por lo tanto lícito bajo nuestra ley actual que no contempla el principio de lealtad. Muchas gracias y perdón si me extendí mucho, pero espero que haya quedado claro. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Michelle, por el gran esfuerzo para hacer una contribución a mejor resolver sobre este proyecto. Si quieren hacerle alguna consulta, no sé, Patricio, Pablo. Presidente. Diputado Rosas. Patricio, por favor. Sí, gracias, presidente. Concuerdo con varias de las percepciones que Michelle expuso y agradezco la exposición. Creo que el tema de por qué estamos viendo un proyecto de esta naturaleza con urgencia es una pregunta que nos hicimos desde el principio varios y varias ligados a la salud, porque la verdad que la protección de los datos personales, como en la ley de protección de los datos personales en general, está protegida la gran parte de lo que abarca este proyecto. Y por otro lado, la amenaza que significa en el futuro es bastante especulativa. Y bueno, varios científicos que expusieron también lo planteaban así. Es como si pusiéramos en un rango constitucional, y es por eso que a uno le llama la atención que se ponga en un rango constitucional esto. No sé, la navegación aérea de ovnis, digamos, porque probablemente en 20 o 50 años sea posible que tengamos que legislar, pero hoy día podemos tomarnos el tiempo como para analizar bien la pertinencia de hacer esta modificación constitucional, sobre todo si además estamos a puertas de un proceso de reforma constitucional. Entonces, creo que eso concuerdo con lo que plantea Michelle. Y creo que podría pedirle como pregunta qué opina acerca de estos consentimientos que no guardan un poco la lealtad
y que están en las miles de aplicaciones que están en los celulares y que muchos bajamos la aplicación y le ponemos sí, acepto las condiciones sin leer mucho, y dentro de eso está muchos datos que tienen que ver con nuestras costumbres de venta, de compra, de visita de páginas, de un montón de cosas, de preferencias, que se han utilizado por algunas aplicaciones, incluso algunas plataformas de redes sociales, que han sido noticia a través de hasta un documental del Cambridge Analytica, por ejemplo, que expuso el tema del uso para manejar la opinión pública para una votación frente al Brexit, por ejemplo. Se documentó aquello, porque quizás eso es como lo que ha dado pie a que esto se le tome tan en serio, pero también eso está protegido por la Ley de Protección de los Derechos Personales. Pero me gustaría su opinión respecto a ese tema. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado Rosa. Bueno, la intención original y la decisión que tomamos en la sesión pasada fue votar el proyecto en particular en el día de hoy. Sin embargo, quiero que ustedes me ayuden a mejor decidir. Michelle ha hecho un análisis extenso y profundo con varias dudas y cuestionamientos sobre distintos aspectos del proyecto. Patricio recién ha de alguna manera sugerido que dada la complejidad de este proyecto amerita seguirlo analizando, y yo en lo personal no me inclino por una razón, digamos, administrativa, que es la última sesión que tenemos, despachar el proyecto a la sala teniendo todos algunas dudas sobre él. Entonces, mi propuesta sería acordar no votar el proyecto en el día de hoy, esperar que el próximo gobierno ratifique o no y le ponga la urgencia que corresponde al proyecto, y que se pueda resolver en el ámbito de la nueva comisión que funcione a partir de la tercera semana de marzo. No sé si ustedes me acompañan en esto. Patricio. Sí, muy de acuerdo, presidente. Creo que es un tema, no es para legislar apurado, y creo que, como usted bien dice, un tema que la verdad que hay muchas dudas todavía del ámbito científico, del ámbito clínico, y también entendiendo que estamos en un proceso constituyente que se está llevando a cabo paralelamente. Entonces, creo que nos podemos tomar el tiempo de analizarlo bien, y de si tiene que tener rango constitucional o se tiene que agregar a la ley de protección de datos algún concepto que hable dentro de la numeración de protección de datos, de los datos obtenidos por plataformas desde las conductas cerebrales que puede recoger una aplicación o algún artefacto que ni siquiera hoy día está construido, digamos. Víctor Torres. Sí. Sí. Por favor, diputado Castro. Gracias, presidente. No, simplemente referirme que estoy totalmente de acuerdo y comparto que un problema y un desafío con la magnitud que involucra el proyecto de ley que estamos viendo, me parece que efectivamente requiere una profundidad de análisis que
que no está de acuerdo con la urgencia, digamos, con la premura que se le ha puesto. Y además acotar que hoy día estamos 4 diputados acá presentes para votar un proyecto de ley de esta magnitud, o sea, que descanse, digamos, en nuestra decisión de 4 parlamentarios, un proyecto de reforma constitucional que va a tener el alcance de esto, que va a tener la rigidez de una reforma constitucional, me parece irresponsable, y quiero agradecer y valorar también que hayamos enfrentado todo esto con la seriedad que amerita, ¿no? Que no haya habido acá visiones antojadizas ni fanáticas, sino que esto lo veamos con la altura de miras que requiere. Así que y agradecerle sin duda a Michelle, porque yo creo que la ha incorporado varios ingredientes al debate, abierto preguntas que yo creo que nosotros la habíamos también planteado de una manera preliminar, pero se profundizan, ¿ah?, las inquietudes. Así que yo respeto y valoro y me suscribo plenamente a su decisión, presidente, de que esto dejarlo para un próximo periodo y con un proceso de análisis mucho mayor que el que hemos tenido hasta ahora. Muy bien. Entonces, entendiendo que, bueno, algunos no estaremos, otros estarán, que estos proyectos fundacionales, que es la primera vez que se legisla en Chile sobre estas materias, necesariamente siempre van a tener ámbitos de dudas, de interrogantes, vacíos. Por tanto, no va a ser fácil llegar a un consenso, sobre todo que hay personas que muy legítimamente piensan que no es oportuno legislar sobre esto, incluso hoy. De manera que tomaríamos el acuerdo. El diputado Torres recién se ha incorporado, gracias Víctor. Estábamos decidiendo, y tu opinión sería muy importante, que dado la complejidad de los temas que involucra este proyecto, varios comentarios que ha habido por parte de Michel Bouchard, por Pablo los ha compartido, y sobre todo que estamos en un momento muy particular, digamos, al término de un gobierno, el inicio de otro. Esta es la última sesión y no parece pertinente a mata caballo tratar de sacar el proyecto en el día de hoy. Entonces la idea sería no votar y dejarlo a criterio de la nueva comisión y del Ejecutivo próximo para ver el rumbo que esto toma. Faltaría tu opinión sobre esta materia. Sí, presidente, muchas gracias. La verdad que tuve la oportunidad de escuchar una parte final de la intervención de Michelle y también de Pablo, que habló, y obviamente la propuesta que usted hace me parece razonable y también responsable, porque creo que el proyecto requiere un análisis mucho más profundo y el tiempo necesario para poder deliberar correctamente lo que se vaya a votar respecto a esto. Entonces, creo que es lo que corresponde y en ese sentido cuente con mi respaldo para esa decisión. Muy bien. Tomaríamos el acuerdo de no votar en el día de hoy sobre la base de... El diputado Camilo Morán levantó la mano. ¿Perdón? Ah, no, es una mano de... No, yo no levanté la mano, pero sí respaldo... que tiene una mano puesta ahí. Ya. No lo levanté, pero mouse, respaldo la decisión, presidente. Creo que es lo correcto. A pesar de que me encantaría votar este proyecto, creo que hay que ser responsable y dejárselo a la próxima legislatura. Muchas gracias, diputado. Veo que tenemos un consenso y por tanto tomaríamos el acuerdo unánime de no votar en el día de hoy. Acordado. Bien, esta es la última sesión de este periodo y por lo tanto yo
me permito agradecer a los miembros de esta comisión por todo su empeño, esfuerzo y el tipo de relaciones que conseguimos instalar en el seno de esta misma comisión, en que siempre primó el bien común, el interés general, por sobre legítimas posiciones políticas e ideológicas que puedan existir. Siempre se buscó una salida consensuada, así que yo me siento muy grato de haber compartido con ustedes, y solo el deseo, que creo que todos ustedes lo van a compartir, de que a futuro esta comisión sea una de las más demandadas del Congreso Nacional, porque va a significar que Chile está entrando en una etapa diferente en cuanto a sus opciones de desarrollo. Así que bueno, les deseo lo mejor a todos, a los que nos vamos, a los que se quedan, ojalá de los que permanecen, cada uno decidirá, pero ojalá alguno de ustedes persista en seguir en esta comisión, porque sería muy bueno que se establezca ese vínculo. Así que un abrazo para todos. Michelle, que ya casi es parte de esta comisión, y agradecer a la Secretaría por la buena voluntad, la eficiencia, la amistad. Nos hemos reído, hemos pasado momentos tensos, y a todos ustedes les deseo lo mejor en el futuro próximo. Pablo. Gracias, presidente. Yo también, al igual que usted, soy de los que se despide de este Congreso y de esta comisión, y también quería agradecerle especialmente a usted, por supuesto a todos los diputados acá presentes, a todos los miembros del equipo, la forma en que se ha llevado la administración de esta comisión en su mandato, presidente. Creo que ha sido de un rigor impecable, necesario, que creo que es un ejemplo de cómo deberán enfrentarse aquellas comisiones que tocan temas tan complejos como el de esta comisión. Así que, en representación, creo, de muchos de los que estamos acá y los que no están también, les agradezco su forma de entender, de procesar, de administrar el poder que implica una presidencia de una comisión como esta. Y a nombre del equipo y de todos los acá presentes, le quiero entregar también este regalito que representa un poco lo que fue su legado. ¿Ya? Así que, esta institución y eso, una foto aquí. Gracias. Víctor, por favor. Sí, presidente, muchas gracias por darme la palabra. La verdad que también para mí es un momento bien significativo y no quise estar ausente. Durante mis 12 años de parlamentario me tocó ser parte de la Comisión de Ciencia y Tecnología como miembro y también como presidente de la misma, ¿ya? Me tocó ser parte de la tramitación de diversos proyectos de ley, a pesar de que siempre son escasos en esta comisión, pero uno en particular, que fue la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que fue un proyecto que significó un gran avance, digamos, para nuestro país, que todavía creo que tiene que seguir desarrollándose como institución, digamos, como institucionalidad. Agradecerle a usted, presidente, por la conducción que tuvo durante todo el periodo. Creo que ha sido un presidente que ha logrado de manera muy ecuánime generar una gran conducción, entregando garantías a todos y obviamente colocando el máximo interés y rigor en lo que significa presidir una comisión y también poder debatir algunos proyectos de ley. Así que desearle el mayor de los éxitos. Yo tampoco sigo en el Congreso por razones obvias, ¿no? Legalmente no podía ser candidato. Así que agradecerle a usted, agradecerle a todos los que son miembros de esta comisión y esperar también, como usted bien dice,
que los que quedan también sigan trabajando en una comisión que es muy relevante, pero que no necesariamente se le da la relevancia que debe tener. Y hoy día, ante la existencia de un ministerio, creo que esta comisión debe tener, obviamente, una posición, digamos, privilegiada, o por lo menos tener una mayor importancia por parte de los gobiernos, que yo creo que son fundamentales, obviamente, para efectos de la discusión de determinados proyectos de ley, más allá del Congreso en sí mismo. Quiero agradecerle también a Marisol, que está ahí, por todo el cariño, por toda la dedicación que le ha puesto a esta comisión también, porque obviamente ha sido parte fundamental de estos años que le tocó asumir también a ella la comisión. Pues esta es una comisión que ha tenido varios secretarios y secretarias, y a ella le ha tocado justamente en estos últimos años ser parte importante de la misma. A María Jesús, que se ha sumado también en el último tiempo, y que también ha sido parte importante del trabajo que se ha hecho, y particularmente a Raimundo, que es como un diputado supernumerario. Raimundo siempre está ahí opinando, aportando, entregando información desde la biblioteca del Congreso, y con una gran disposición y con un gran interés también por los temas, y eso se agradece porque hay un compromiso que se nota y se ha notado durante todos estos años, al menos que me ha tocado a mí trabajar con Raimundo o participar de esta comisión donde el Estado siendo parte importante. Así que a todos ustedes también desearles el mayor de los éxitos en lo que viene, y muchas gracias por estos años en esta comisión. Gracias, Víctor. Yo a Raimundo no lo había saludado porque no estaba en ese minuto, pero ahora, digamos, comparto las opiniones del diputado Torres, y pienso que de todos quienes estamos aquí, porque creo que Raimundo Roberts es una expresión de lo mejor que existe en esta corporación, en el Congreso Nacional en general, en el sentido de tener una gran generosidad, aparte de sus dotes profesionales, el vigor con que asumen los temas. Creo que es un muy buen ejemplo para todos. Así que, Raimundo, muchas gracias, y te deseamos mucho éxito a futuro. Presidente, y tuvo una omisión, una pequeña omisión. También le quiero mandar muchos saludos y agradecimiento a Teresita Sandoval, que también está ahí, y que también es parte del equipo, ¿ah? Yo creo que también cumple un rol súper importante, y es parte de este equipo que comanda la Marisol, y que hace obviamente posible que esta comisión funcione de buena forma. Así que había hecho esa omisión, no podía irme sin rectificar aquello. Muy bien. Diputado Rosa. Está Teresita saludándolos para que la vean. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias. Ella nunca se muestra, entonces. Teresita sonriente como siempre, ¿ah? Muchas gracias. Está en el backstage la Teresita. El diputado Patricio, tú pediste la palabra, perdón. Sí, presidente, gracias. No solo quería agradecerle la conducción que hizo en este periodo, una comisión que debiera tener más importancia en nuestro país, y la forma en que la llevó adelante. Yo creo que justamente como lo destacaba Pablo y lo destacaba Víctor, es importante la visión larga, no la visión de corto plazo, y una visión de Estado siempre. Pues estos son temas que nos van a afectar como país, como ciudadanos y ciudadanas. Agradecer al equipo también, María Soledad, a Teresita, a María Jesús, a Raimundo, que como decía Víctor es el diputado supernumerario, y Michelle, que también capaz que termine siendo también diputada supernumeraria porque ha estado en varias sesiones. Y agradecer a los diputados que participaron de la comisión, que realmente yo creo que le dimos un espacio de opinión a todas las visiones, y siempre concordamos con mucha caballerosidad y con mucha altura de miras las decisiones, y eso se agradece. Yo creo que es una comisión como deberían funcionar muchas, en que dejamos fuera a veces las pasiones, y utilizamos más
el intelecto mezclado con el corazón. Así que muchas gracias, presidente. Yo le agradezco su trabajo como presidente y que les vaya bien a usted y a todos los que se retiran. Muchas gracias. Un abrazo cariñoso y especial a cada uno. Muy bien. Dicho todo esto, mañana nos veremos igual y por hoy se levanta la sesión.